in Turchia c'è tanta rivalità, ci sono tanti canali, è una giungla praticamente, c'è tanta competizione. Nadie imaginaba que una sola palabra podría poner en jaque la reputación del hombre más admirado de la televisión turca. Can Yaman, símbolo de carisma, belleza y éxito internacional, pasó de ser el galán más aclamado de su país a convertirse en el centro de una tormenta mediática sin precedentes. Todo comenzó con una entrevista, una frase espontánea y una palabra libido que desató un huracán de juicios, malentendidos y titulares incendiarios. En cuestión de horas, la estrella que conquistaba corazones en Turquía, Italia y España se vio arrinconada por una sociedad que no perdona la sinceridad. Can, acostumbrado a hablar sin filtro, creyó que estaba haciendo una observación técnica sobre la actuación, la conexión entre los protagonistas, la química que el público percibe más allá del guión. Pero lo que pretendía ser una reflexión sobre el arte se transformó en una acusación moral. Los medios tergiversaron sus palabras, las redes las convirtieron en un escándalo, y de pronto el actor más admirado se convirtió en el más criticado. La frase "la libido entre los protagonistas debe ser alta para que el público lo crea" fue suficiente para que lo tacharan de arrogante, irrespetuoso y presuntuoso. Lo que siguió fue una caída libre emocional y profesional. Can Yaman aprendió, del modo más duro, que en el mundo del espectáculo, la línea entre la pasión artística y la provocación pública es tan delgada como cruel. Los aplausos se transformaron en juicios, las sonrisas en silencio, y el hombre que había hecho soñar a millones terminó enfrentando su peor enemigo, la incomprensión. Pero de esa crisis nacería también su metamorfosis. Y antes de continuar, te pido que te suscribas ahora mismo. Tu suscripción importa porque YouTube la toma en cuenta para recomendar este contenido a más personas, y eso nos ayuda a seguir trayéndote más relatos como este. Si te gusta lo que ves, puedes dejar un super thanks para apoyar el canal, o si no puedes, un comentario con lo que más te haya sorprendido será suficiente. Antes de la tormenta mediática, Can Yaman era el reflejo del éxito absoluto. Nacido en Estambul, en una familia de raíces albanesas, su historia parecía salida de una serie turca. Un joven brillante que, tras graduarse con honores en Derecho, abandonó los tribunales para seguir un llamado más profundo, el de la actuación. Desde su debut en Gönül İşleri, el público notó algo distinto en él, un magnetismo feroz, una confianza arrolladora, una presencia que trascendía la pantalla. Pero sería en Dolunay y, sobre todo, en Erken Çıkış, donde Can alcanzaría el estatus de fenómeno global. Su personaje, el carismático y salvaje Candivit, lo convirtió en el nuevo galán de Turquía y, muy pronto, de Europa. En Italia lo adoraban, en España lo veneraban, y en América Latina su rostro era sinónimo de pasión. Pero detrás de la imagen del hombre perfecto, fuerte, libre, deseado, existía alguien intentando encontrar su lugar entre la fama y la autenticidad. El fenómeno Can Yaman no era solo televisivo, era cultural. Las mujeres lo veían como un símbolo de virilidad moderna. Los hombres como un modelo de éxito aspiracional. Las redes lo multiplicaron, las marcas lo buscaban y los medios lo convertían en portada día tras día. Su nombre garantizaba audiencia, su sonrisa bastaba para incendiar el algoritmo. Pero mientras el mundo lo celebraba, él enfrentaba algo que pocos veían, la carga de ser una fantasía colectiva, un producto diseñado para satisfacer la mirada ajena. Todo en su vida se volvió público: su cuerpo, sus gestos,
su voz, incluso sus silencios. Y en medio de esa exposición constante, Khan empezó a confundirse entre la persona y el personaje. Era difícil saber dónde terminaba el actor y dónde comenzaba el mito. Lo que nadie imaginaba era que toda esa perfección mediática se pondría en jaque por una sola palabra. Una palabra que, en otro contexto, habría pasado inadvertida, pero que en Turquía, un país donde la cultura del pudor sigue siendo dominante, se convertiría en sinónimo de escándalo. La palabra era libido, y su efecto, devastador. Khan estaba acostumbrado a hablar con franqueza. No era de los que esquivan preguntas, ni de los que miden cada palabra para sonar correcto. Su autenticidad, ese rasgo que lo había hecho tan querido, fue la misma que lo arrastró al centro de la tormenta. En una entrevista informal, un periodista le preguntó cuál era el secreto de la química entre él y sus compañeras de elenco, especialmente con Demet Özdemir, su coprotagonista en Erken Çikuş. Con una sonrisa relajada, respondió sin malicia: la libido entre los protagonistas debe ser alta para que el público lo crea. Era, a todas luces, una respuesta técnica, una reflexión actoral sobre la energía que sostiene la pasión ficticia en la pantalla. Pero bastó esa palabra libido para encender el fuego. En minutos, los titulares sensacionalistas hicieron su trabajo. Can Yaman habla de deseo sexual con su compañera. El actor cruza los límites del respeto profesional. Declaraciones indecentes sobre Demet Özdemir. En pocas horas, el galán más querido del país se convirtió en el blanco más odiado. Lo que vino después fue una avalancha mediática sin precedentes. La prensa turca, siempre ávida de escándalos, encontró su nueva carnada. En los programas de espectáculos se discutía si Khan había sido inapropiado, arrogante o vulgar. Los paneles de televisión se llenaron de expertos en moral, opinando sobre el deber de los artistas y los límites de la decencia. Nadie parecía dispuesto a escuchar el contexto, que el actor hablaba de conexión emocional, no de deseo carnal, de naturalidad artística, no de provocación. Pero la palabra ya se había separado de su intención. Se había vuelto símbolo, arma, pecado. Y en Turquía, cuando una palabra se convierte en tabú, la redención tarda en llegar. En cuestión de días, Can Yaman pasó de ser el orgullo nacional a ser señalado como ejemplo de exceso. La fama que antes lo protegía, ahora lo devoraba. Las cámaras ya no buscaban su sonrisa, sino su reacción. Los fanáticos se dividieron. Algunos lo defendían con furia, otros lo abandonaban sin dudar. Su honestidad, que antes era su virtud, ahora era su condena. Lo que el actor no sabía era que esta experiencia marcaría un antes y un después, no solo en su carrera, sino en su relación con el mundo, porque aquel día comprendió una lección brutal. En la industria del espectáculo, la verdad no siempre se premia, a veces se castiga. Y, sin embargo, el episodio no fue solo un error de comunicación, fue una radiografía de algo mucho más profundo, de cómo una sociedad entera proyecta sus miedos y contradicciones sobre quienes se atreven a ser demasiado humanos bajo la luz de los reflectores. La palabra libido se convirtió en espejo. Reveló tanto de Khan como del país que lo juzgaba. Todo comenzó con una entrevista que parecía rutinaria. Can Yaman se encontraba en pleno auge de su carrera, recién salido del fenómeno Erken Çikuş, idolatrado por millones y convertido en el nuevo rostro internacional de las series turcas. Los periodistas lo seguían a todas partes,
y cada frase suya se convertía en titular. Era un momento de gloria, pero también de exposición extrema. Aquella tarde, durante una charla televisiva, le preguntaron algo que había respondido 1000 veces. ¿A qué crees que se debe la química entre tú y tus compañeras de reparto? Khan, con su estilo directo y espontáneo, respondió sin titubear. La libido entre los protagonistas debe ser alta para que el público lo crea. En segundos, la entrevista se volvió viral. Los programas de entretenimiento la repitieron una y otra vez, pero sin contexto, recortando el fragmento justo antes de que Khan explicara lo que realmente quería decir, lo que era una observación artística, una reflexión sobre la energía emocional y la conexión escénica necesaria para que una pareja de ficción funcione, se interpretó como una insinuación sexual. En cuestión de horas, los titulares aparecieron en todos los portales. Can Yaman habla de la libido con Demet Özdemir. El actor confunde la pasión profesional con el deseo. Ofende a su compañera con comentarios inapropiados. La polémica se desató como pólvora. Turquía, un país donde los temas relacionados con la sexualidad siguen siendo tratados con cautela, no estaba lista para escuchar esa palabra en boca de uno de sus ídolos nacionales. La libido, en su sentido psicológico y actoral, se transformó en tabú mediático. Nadie quería entender. Todos querían opinar. Los defensores de la moral conservadora lo acusaron de vulgar y prepotente. Otros lo señalaron como un hombre incapaz de separar la ficción de la realidad. Incluso hubo quienes lo calificaron de irrespetuoso con las mujeres, por insinuar que la atracción era necesaria para interpretar el amor. Khan intentó aclarar el malentendido. Explicó que hablaba de energía, no de deseo, de conexión artística, no de atracción personal. Pero la tormenta ya estaba desatada. En Turquía, cuando la opinión pública se enciende, el fuego no se apaga con explicaciones. Las redes se convirtieron en campo de batalla. Algunos lo defendían con pasión, otros lo atacaban con odio. Hashtags con su nombre dominaron las tendencias durante días, y lo más doloroso fue ver cómo muchos de sus fans de toda la vida comenzaron a darle la espalda. Demet Özdemir, su compañera en Erkenci Kush y con quien se rumoreaba una relación fuera del set, optó por el silencio. No lo defendió, pero tampoco lo condenó. Su neutralidad fue interpretada como distancia. Los medios aprovecharon para alimentar la idea de un conflicto entre ellos. Se decía que Demet estaba molesta, que se había sentido expuesta, que ya no quería compartir proyectos con él. Aunque nunca hubo una declaración directa de su parte, el silencio bastó para que los rumores crecieran. La prensa extranjera tampoco se quedó atrás. En Italia y España, donde Khan ya era una estrella, los titulares se replicaron con la misma intensidad. Algunos medios europeos, más acostumbrados a la franqueza, defendieron su declaración, señalando la hipocresía del escándalo. Pero en Turquía, el daño ya estaba hecho. Su nombre se asoció con la controversia, su reputación con la arrogancia. Lo que había comenzado como una respuesta espontánea se convirtió en una lección amarga sobre los límites de la sinceridad en una industria que vive del control de la imagen. El propio Khan, en entrevistas posteriores, reconocería que aquel episodio fue un punto de inflexión en su vida. No fue lo que dije, sino cómo lo interpretaron. Lamentó. Entendió que, en su país, decir la verdad sin filtros podía ser visto como una provocación, que incluso una palabra técnica podía ser transformada en un escándalo moral
si tocaba los nervios sensibles de una sociedad conservadora. Pero detrás del juicio público había algo más profundo, una resistencia cultural al cambio. La figura de Khan Yaman, un hombre que hablaba abiertamente, que no pedía disculpas por su magnetismo, que encarnaba una masculinidad libre de complejos, representaba un desafío a los códigos tradicionales turcos. Su honestidad no era el verdadero problema, lo era lo que simbolizaba. Era un actor que no temía mostrarse humano, vulnerable, contradictorio, y eso, en un entorno que aún exige perfección moral a sus ídolos, resultaba intolerable. La palabra libido se volvió un punto de inflexión. No solo dividió al público, sino que reveló la fragilidad del vínculo entre fama y libertad. Hasta ese momento, Khan había creído que podía ser él mismo, que su autenticidad era suficiente para sostener su carrera, pero entendió que la fama tiene un precio, y ese precio es el silencio selectivo. Desde entonces, su relación con la prensa cambió para siempre. Dejó de dar entrevistas espontáneas, comenzó a medir cada palabra y a cuidar cada gesto. Su espontaneidad, la misma que lo había hecho brillar, se transformó en cautela. La sonrisa siguió presente, pero ya no era tan libre. Sus respuestas, antes naturales, ahora sonaban calculadas. Había aprendido que, en el mundo del espectáculo, la sinceridad puede ser peligrosa y la transparencia un arma de doble filo. Sin embargo, más allá del daño mediático, aquel episodio reveló algo esencial sobre Khan Yaman, su capacidad para resistir. En lugar de hundirse, se reinventó. Aprendió a transformar la controversia en fuerza, la crítica en disciplina, el escándalo en estrategia. Y aunque la palabra libido lo persiguió durante meses, también marcó el inicio de su segunda vida artística, la del hombre que ya no busca aprobación, sino comprensión, porque, al final, lo que puso a Khan Yaman en problemas no fue una palabra, fue su verdad dicha sin armadura. En un mundo que aún no sabe qué hacer con los hombres que se atreven a ser honestos frente a las cámaras, la tormenta mediática no tardó en devorarlo. En cuestión de horas, los programas de farándula, las revistas y los portales de noticias transformaron una frase técnica en un escándalo nacional. Los paneles televisivos se llenaron de comentaristas, opinando sobre su falta de respeto. Los usuarios en redes lo atacaban sin piedad, y cada palabra suya era analizada con lupa. De pronto, el actor más querido de Turquía se convirtió en el más cuestionado. La misma prensa que antes lo ensalzaba por su carisma y talento, ahora lo señalaba como símbolo de arrogancia. Lo que más dolía era la velocidad con la que todo cambió. Bastó una sola palabra para transformar la admiración en repudio. Khan Yaman, que hasta entonces había sido visto como un embajador del orgullo turco, pasó a ser tratado como un problema de imagen nacional. Algunos periódicos lo acusaron de haber cruzado los límites de la moral pública. Otros insinuaron que su éxito internacional le había subido a la cabeza. En los programas de debate, los presentadores analizaban su tono de voz, sus gestos e incluso su ropa, como si todo fuera parte de una provocación calculada. La polémica se alimentaba sola. Cuanto más intentaba aclarar su intención, más se distorsionaba su mensaje. No hablaba de deseo físico, explicó una y otra vez, sino de energía, de conexión artística. Si los actores no sienten nada, el público tampoco lo siente. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Las redes sociales se transformaron en una arena de fuego. Cada publicación suya recibía miles de comentarios, divididos entre quienes lo defendían con fervor y quienes pedían su cancelación. Fue la primera vez
que Khan experimentó el poder destructivo de la opinión pública digital, un monstruo impredecible que podía elevarlo o hundirlo en cuestión de minutos. Su teléfono no dejaba de sonar. Su equipo de prensa le pedía silencio, pero él no entendía por qué debía callar si no había hecho nada malo. ¿Desde cuándo decir la verdad es un error?, preguntaba con frustración. Entre tanto ruido, Demet Özdemir optó por la distancia. Su silencio fue interpretado como desaprobación y los rumores sobre un distanciamiento definitivo se multiplicaron. Las revistas aseguraban que la actriz estaba ofendida, que había roto toda comunicación con él. Otros medios afirmaban que la tensión entre ambos en los rodajes de Erkenci Kuş se había vuelto insostenible. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada, pero el público llenó los vacíos con imaginación. En pocas semanas, el fenómeno televisivo que había unido a millones de espectadores se transformó en una historia de frialdad, orgullo y resentimiento. Algunos colegas del medio reaccionaron con sorpresa. Pocos se atrevieron a defenderlo abiertamente. En una industria donde la reputación lo es todo, nadie quería quedar asociado a un escándalo moral. Fue imprudente, dijeron unos. Debería haber sabido lo que podía causar. Opinaron otros, solo unos pocos, entre ellos su viejo amigo y actor Kerem Bürsin. Mencionaron públicamente la hipocresía de la situación. Si un actor extranjero dijera eso, lo llamarían apasionado, pero cuando lo dice Khan, lo llaman irrespetuoso. Era una observación certera. El problema no era la palabra libido, sino quién la había dicho, dónde y cómo. El contraste entre la reacción en Turquía y en Europa fue abismal. En Italia, donde Khan ya era considerado un ídolo, los medios mostraron curiosidad más que indignación. Los programas de variedades lo invitaron a explicar su punto de vista y el público lo recibió con aplausos. Para los italianos, hablar de libido era parte de la conversación artística, no una falta de ética. En España y América Latina, la controversia se interpretó como una muestra del doble estándar cultural, pero en su país, la herida seguía abierta. Cada intento de rehabilitar su imagen parecía reavivar el escándalo. Los meses siguientes fueron un infierno silencioso. Khan decidió alejarse de la vida pública, rechazó entrevistas, suspendió eventos y se refugió en Italia, donde había comenzado a grabar una nueva serie. Allí encontró un respiro temporal, pero la sombra del escándalo lo acompañaba. Los periodistas italianos, fascinados con el drama, le preguntaban una y otra vez por la frase maldita, y él, con un gesto cansado, respondía: «Fui sincero, pero aprendí que no siempre se puede decir todo lo que uno piensa, no porque esté mal, sino porque no todos están listos para escucharlo». En retrospectiva, aquel episodio reveló la distancia entre la persona y la imagen pública. Durante años, Khan había cultivado la figura del hombre fuerte, confiado, dueño absoluto de su destino. Pero cuando habló sin filtro, el público lo castigó por mostrar su humanidad. Fue entonces cuando comprendió que el amor del público no siempre es incondicional, que los mismos que te aplauden un día pueden condenarte al siguiente. A nivel personal, el golpe fue profundo. En entrevistas posteriores, el actor admitiría que sufrió ansiedad y que por primera vez pensó en abandonar la actuación. Sentí que todo lo que había construido podía desaparecer por un malentendido. Confesó: me di cuenta de que la fama no te protege, te expone. Sin embargo, esa caída lo llevó a una reflexión más madura sobre su papel como figura pública.
No se trata de tener siempre la razón, diría después, sino de entender cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El juicio público dejó cicatrices, pero también aprendizajes. Khan comprendió que la sinceridad sin estrategia puede ser un lujo peligroso y que en el mundo del entretenimiento cada palabra tiene peso político. Desde entonces, su relación con los medios cambió radicalmente. Dejó de confiar ciegamente en la prensa, aprendió a negociar sus entrevistas y a elegir con cuidado los temas de los que hablaba. La espontaneidad que lo había convertido en ídolo dio paso a una prudencia que muchos interpretaron como frialdad, pero era, en realidad, una forma de autoprotección. Y aunque muchos lo dieron por acabado, Khan Yaman volvió, con proyectos internacionales, contratos millonarios y una base de fans más sólida que nunca. Pero ya no era el mismo. Detrás de su sonrisa quedaba la memoria de una batalla que lo había enfrentado no solo a los medios, sino a sí mismo. Aprendió que la incomprensión es el precio de la autenticidad y que, a veces, la verdad necesita silencio para sobrevivir. Las consecuencias fueron inmediatas y dolorosas. En cuestión de semanas, la imagen impecable de Khan Yaman se vio ensombrecida por el peso de un malentendido que ya no podía controlar. La palabra libido lo había perseguido hasta los rincones más recónditos del debate público, y cada intento de explicar su verdadero significado solo servía para reavivar el fuego. Lo que para él había sido una reflexión profesional se convirtió en un símbolo de falta de respeto, de arrogancia masculina y de fama desmedida. La industria, que antes lo había elevado como el nuevo rostro dorado de Turquía, comenzó a mirarlo con recelo. Productores, directores y agentes empezaron a evitar pronunciar su nombre. Algunos proyectos quedaron congelados sin explicación. Publicistas retiraron campañas. Cadenas de televisión revisaron contratos. Y, en cuestión de días, el hombre que lo tenía todo empezó a sentirse como un paria. Las cámaras que antes lo seguían con admiración ahora buscaban capturar su caída. Cada gesto suyo era analizado, cada silencio interpretado. En redes, los detractores lo tachaban de egocéntrico, vulgar y sobreactuado. Y aunque sus seguidores más fieles continuaban apoyándolo, Khan comenzó a experimentar el lado oscuro del estrellato, el juicio constante, la desconfianza de los medios, la sensación de estar viviendo dentro de una jaula de cristal. Fue entonces cuando decidió huir. Aceptó una propuesta de trabajo en Italia, donde su fama seguía intacta. Allí, el público lo recibía con el entusiasmo que Turquía le había arrebatado. En Roma y Milán, las calles se llenaban de fans esperándolo. Las italianas lo abrazaban como si fuera un ídolo de cine clásico, y la prensa lo trataba como a una estrella internacional. Aquello, sin embargo, no era un nuevo comienzo, sino una forma de refugiarse. En silencio, Khan intentaba recomponer lo que la tormenta mediática había destruido, su tranquilidad. Durante las grabaciones de Viola come il mare, su primera serie italiana, aprendió a moverse con prudencia, evitaba las entrevistas, medía cada palabra y construía cuidadosamente una nueva imagen pública, la de un hombre sereno, profesional y disciplinado. Pero quienes lo conocían sabían que detrás de esa fachada había una herida abierta. La polémica lo había hecho desconfiar del mundo. Había comprendido que la sinceridad sin estrategia puede ser letal en una industria donde todo se amplifica y se manipula. La soledad lo golpeó con fuerza. En varias entrevistas posteriores, Khan admitió que atravesó un periodo de crisis emocional. Me pregunté si valía la pena seguir en esto.
confesó. Sentía que todo lo que decía podía usarse en mi contra. Su cuerpo, antes símbolo de confianza, se convirtió en su armadura. Se refugió en el entrenamiento físico, en la rutina, en la disciplina casi militar. Cada mañana se levantaba al amanecer, entrenaba durante horas y mantenía un estilo de vida hermético. En ese aislamiento encontró control, pero también distancia emocional. Aprendí a no depender de la aprobación de nadie, diría más tarde, ni de los medios, ni del público, ni siquiera de mis compañeros. El episodio de la libido marcó una grieta profunda en su relación con la industria turca. Muchos productores lo consideraban un talento indiscutible, pero difícil de manejar. Su franqueza se interpretaba como rebeldía, su carácter fuerte como soberbia. Los directivos preferían actores dóciles, dispuestos a jugar el juego mediático. Khan, en cambio, se negaba a fingir, y aunque esa integridad lo mantuvo fiel a sí mismo, también lo aisló. Se volvió más selectivo, más reservado. Decidió que solo trabajaría en proyectos que le permitieran crecer, no en aquellos que lo encasillaran en la figura del galán irresistible. La polémica, sin embargo, tuvo un efecto inesperado. Lo volvió más humano ante sus verdaderos seguidores. En lugar de verlo como un ídolo inalcanzable, comenzaron a verlo como un hombre que había cometido un error, había sido castigado y, aún así, había tenido la valentía de levantarse. Su resiliencia inspiró respeto. La frase que una vez lo hundió se convirtió con el tiempo en una anécdota, un recordatorio de que incluso los más admirados son vulnerables. Pero el costo emocional fue alto. Khan aprendió que la fama no se mide solo por el número de admiradores, sino por la cantidad de críticas que uno puede soportar sin perder la esencia. Aprendió que el silencio puede ser más poderoso que cualquier defensa y que a veces es mejor dejar que el tiempo sea quien hable. En un momento de introspección, escribió en sus redes: no todos los que te juzgan te entienden, no todos los que te aplauden te conocen, pero cada golpe enseña más que 1000 elogios. Con el paso de los años, la controversia se fue diluyendo, pero las lecciones permanecieron. Su relación con los medios turcos jamás volvió a ser la misma. En cambio, su vínculo con Europa se fortaleció. En Italia encontró no solo trabajo, sino también una nueva identidad artística, más internacional, más libre. Allí lo respetaban por su talento, no por su silencio. Se convirtió en un símbolo de reinvención. Aún así, Khan no olvida. En entrevistas recientes, cuando se le pregunta por aquel episodio, sonríe con serenidad, pero sus ojos delatan cansancio. No fue la palabra lo que me destruyó, dice, fue el ruido que vino después. Y esa frase resume su aprendizaje. La fama amplifica todo, incluso lo que nunca tuvo intención de ser escándalo. Aquel hombre que una vez habló con espontaneidad, sin filtro, hoy mide cada palabra como si fuera dinamita. No por miedo, sino por experiencia. Sabe que en la era del espectáculo, la verdad tiene un precio y que él ya lo pagó. Sin embargo, también sabe que su carrera sobrevivió porque, en el fondo, el público admira a quienes se atreven a ser auténticos, aunque el mundo los castigue por ello. Con el paso del tiempo, el eco del escándalo comenzó a desvanecerse, pero las marcas que dejó en Khan Yaman fueron profundas e irreversibles. Lo que para muchos fue una simple polémica mediática, para él se transformó en una lección existencial. El descubrimiento de que la fama no se construye solo con talento, sino con equilibrio, estrategia y resistencia emocional. A veces una palabra puede destruir años de trabajo,
Reconocería años después en una entrevista. Y tenía razón, pero lo que no dijo fue que también puede transformar la manera en que un nombre se relaciona con su propio reflejo. La controversia lo obligó a replantearse quién era más allá del personaje que el público veía. Por un tiempo, Khan vivió en modo defensivo, intentando proteger su imagen. Sin embargo, con los años, comprendió que el verdadero poder no está en agradar a todos, sino en mantenerse fiel a uno mismo. Esa experiencia lo empujó a madurar como persona y como artista. Dejó de buscar aprobación y empezó a construir respeto. Aprendió que el silencio estratégico puede tener más fuerza que 1000 comunicados y que el control emocional es, en realidad, la forma más sofisticada de rebeldía. Su regreso a la calma no fue inmediato. Requirió distancia, introspección y, sobre todo, disciplina. Khan comenzó a estudiar los mecanismos del cine europeo, a observar cómo las grandes figuras del espectáculo gestionaban su vulnerabilidad pública. Descubrió que la fama podía ser una jaula o una herramienta, dependiendo de cómo se usara. En lugar de dejarse definir por la palabra libido, la convirtió en un símbolo de su transformación. Donde antes veía vergüenza, ahora veía aprendizaje. El escándalo también redefinió su relación con la autenticidad. Entendió que ser honesto no significa decirlo todo, sino decir lo necesario con sabiduría. La verdad no siempre necesita ser inmediata, dijo en una entrevista con un medio italiano. A veces, la verdad necesita silencio para crecer. Esa frase se volvió su mantra. Desde entonces, Khan se mostró más reservado, más reflexivo, y su presencia en pantalla cambió. Su mirada, antes arrogante para algunos, se volvió más introspectiva. Sus gestos, más serenos, había dejado de ser solo un símbolo de deseo para convertirse en un nombre con historia, con cicatrices, con un discurso más profundo. Las productoras internacionales notaron esa evolución. El Khan Yaman, que regresó al centro de los focos, ya no era el galán impulsivo que hablaba sin filtros, sino un actor que entendía el peso del contexto cultural y el valor del silencio. En cada entrevista, sus palabras eran medidas, pero su mirada transmitía más que nunca. Esa madurez lo llevó a proyectos más ambiciosos, colaboraciones en Europa, contratos de moda, causas solidarias. Había aprendido a canalizar su magnetismo sin perder su esencia. En su vida personal, también cambió la perspectiva. Aprendió a proteger su intimidad con la misma firmeza con la que antes la ofrecía. Ya no compartía detalles innecesarios ni respondía a rumores. Su entorno se redujo a pocas personas de confianza. Dejó de intentar complacer al público y comenzó a priorizar la paz. No quiero ser el más famoso, dijo. Quiero ser el más libre. Esa frase marcó el cierre simbólico del capítulo más turbulento de su vida. El caso de Khan Yaman no fue solo un escándalo mediático, sino una radiografía de nuestra época. Un tiempo donde la verdad se mide en clics, donde la espontaneidad se castiga y donde la autenticidad debe ser calculada. Pero también fue una historia de resistencia, porque, a pesar de haber sido crucificado por una palabra, Khan no se rindió. Usó el escándalo como un espejo y, al mirarse en él, encontró su versión más madura. Hoy, cuando habla frente a las cámaras, lo hace con una serenidad que antes no tenía. Ya no busca defenderse, ni justificar lo pasado. No me arrepiento, dijo recientemente. Si no hubiera pasado aquello, no sabría quién soy ahora. Esa confesión resume la esencia de su viaje, el de un hombre que cayó por exceso de honestidad y se levantó por exceso de autoconocimiento.
Su historia es, en última instancia, una parábola sobre el costo de ser auténtico en un mundo que teme la verdad. La palabra libido, que una vez fue su condena, terminó siendo su redención. Le enseñó que el arte, como la vida, exige riesgos, que la vulnerabilidad no debilita, sino que revela la humanidad detrás del ídolo. Can Yaman no volvió a ser el mismo después de aquel escándalo. Se volvió más consciente, más introspectivo, pero también más fuerte. Entendió que la sinceridad no siempre se recompensa, pero siempre libera. Y aunque el mundo lo juzgó por una palabra, el tiempo terminó dándole razón. No fue la libido lo que lo puso en problemas, sino un mundo que aún no sabe cómo escuchar a los hombres que se atreven a hablar sin miedo.